Damas y caballeros, lleváis en este canal muchos de vosotros más que lo que habéis llevado en una relación formal en toda vuestra vida. Y hoy mi esposa y yo venimos a traeros el mayor fanservice que hayáis tenido en vuestra vida. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la Wheel legendaria de mi esposa Mabuika. Tanto carry como soporte, como las armas de 4 y 5 estrellas, como los sets, como si activa o no activa obsidiana fuera del campo, como las constelaciones, que ya subí la C1 y hay una sorpresa en la beta para empezar muy fuerte, y es que la cantidad de ticks de 6 a C0 y 8 a C1 ha pasado a 7 a C0 y 10 ticks a C1, con lo cual ya no solo es una Xiangling 5 estrellas y todo lo que hablé y comentamos en su momento, sino que ahora AC1 es el soporte definitivo con full uptime, que esto es una locura abismal, más el multiplicador de la C2. También hablaré de si mejora o no mejora Arlequino, si es mejor AC0, AC1 o AC2 que la propia Arlequino, y qué nivel real de poder tiene frente a Neuvillette, que os va a sorprender lo que os diré, porque os adelanto también que no es tan fuerte como pensábamos, más no decepciona, es decir, hace todo lo que se planteaba, pero no a unos niveles abismales, sino dentro de unos rangos realistas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad, no os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo, hace que crezcamos. Esperemos que este vídeo, y os lo pido de todo corazón, por el nuevo año, aunque sea un pequeño regalo de Navidad de ustedes a mí, a cambio de todo lo que yo creo que doy a la comunidad, me encantaría que este vídeo lo antes posible llegase a los 100.000 y, si es posible, y en el futuro superase el medio millón de visitas esta build legendaria de Mabuika. Y recordar que una vez al día están activos los sorteos de bendición lunar, solo por comentar, suscribirse con campanita y por dar like al vídeo. Así que no sé a qué esperáis, porque es totalmente gratis, ayuda y encima ganáis cosas. Build legendaria de Mabuika. Pues bien, ella puede jugar perfectamente de carry y de soporte. Es bastante mejor que Xiangling, sobre todo por encima del AC1, pero ya AC0 es mejor que Xiangling. Y como carry, AC0 es mejor que Arlequino. Y AC2, y sobre todo con C2, esto es muy importante, es mejor que Arlequino. AC1 versus C1 es un soporte increíble, pero AC1 versus C1 con Arlequino diría que recomendaría solo con la C1 Arlequino, por cuestiones de sus constelaciones que ahora entro en detalle. Ahora, aquí detalles bastante importantes. Número 1, no se sube el ataque normal. Ya estoy viendo gente que si la quiere triple coronar, que si no sé qué, no vais a poder, porque para subir los talentos hace falta el material del nuevo boss, y por ahora, como es la primera semana, solo podéis farmear el boss una vez. Y spoiler, y otra vez dato interesante, dar like si este dato os sirve, no hace falta hacer la misión para poder ir. Recordad que hay una calidad de vida nueva, y ahora los nuevos bosses se puede volver a entrar aquí, y desde el menú del librito del aventurero, donde recogéis las diarias, entráis directamente al dominio de ella y podéis hacerlo. También recordar que las recompensas se pueden solo sacar una vez cada 7 días, pero podéis venir aquí ya y sacar. Entonces, yo tengo los centros al 7 porque, al igual que muchos de vosotros, pues tengo 2 materiales de esta semana, con lo cual he subido del 6 al 7 1 y el otro igual 2, ¿no? En el futuro el escalado y en la jugabilidad será 1-10-10 y veremos también números más grandes en los testeos. Yo ya he llegado a 900 y pico, casi al millón, no al millón exacto, pero 900 y pico largos con la C1 de Mabuika. Así que 1-10-10 se juega, pero todos jugaréis, mientras veis esta build, seguramente 1-7-7. Ahora, tu habilidad elemental, básicamente es mucho texto, ¿vale? Pero tu habilidad elemental es la que hace la de Xiangling. Tú, con la habilidad elemental, casteas, que además tiene cooldown independiente, aparte del tiempo en campo y todo lo demás, y con la C1 tienes full uptime. Tu habilidad elemental es la que te activa el modo montura. Puedes ir sobre el agua, puedes planear bastante tiempo además, hasta que se acaben los puntos de noctambulismo, puedes ir por la tierra, es Jesucristo. Tiene 18 segundos de cooldown, y recordar que una vez tiras la ulti ganas un bono en ataques normales y cargados de 8 segundos. Con lo cual, tu modo carry en campo es 8 segundos, pero tiene cooldown de 18 la elemental, pero la ulti tiene cooldown de 15. Con lo cual,
será una rotación adaptativa a 18, que es un poquito más que Arlequino, pero vas a jugar con Citlalli 16, Xilonen 15, Bennett 15, y técnicamente te puedes salir antes del campo porque no dependes de volver a castear tu elemental y jugar a rotación de 15 las dos primeras rotaciones con 2 ultis de 1.000.000 que el enemigo no va a durar más, básicamente. Esto se resume en que la elemental, ahora lo explico en facilito en Razor, ¡pah! La casteas y esto va pegando a los enemigos como si fuese la ulti de Xiangling. A C0 vas a hacer 7 ticks, no 6, 7 durante unos 14 segundos con cooldown de 18, y con C1 vas a hacer 10 ticks con 20 segundos de utilización, 18 de cooldown. Es decir, con C1 tienes full uptime y es una elemental increíblemente poderosa. Y a la par vas perdiendo puntos de noctambulismo. Punto importante aquí antes de los sets, y es que ya está confirmado y se ha podido testear que el set solo es cuando el personaje está en uso, con lo cual fuera del campo no va obsidiana ni puede ir obsidiana. Fuera del campo, si la juegas de soporte, tendrá que ir siempre pergamino, con lo cual muchos y muchas de vosotros, y me incluyo, estaríamos esperando los presets porque Mabuika, al igual que otros personajes, como por ejemplo en mi caso Xianjun, que he roto el sombra verde con el son de antaño y me fastidian los presets y tener 2 sets y cambiárselos, con Mabuika, que literalmente son 2 personajes en uno, hacen falta los presets porque muchos, y me incluyo, estamos rotando entre el pergamino y el obsidiana. Resumen, fuera del campo siempre irá pergamino, y cuando es carry DPS en campo siempre irá obsidiana, y lo activa perfectamente tanto dentro como fuera del campo cada set correspondiente. Sí, solución, que muchos aquí dicen, bueno, claro, pero Xilonen tiene pergamino. Pues la realidad es que es verdad. Con equipo concreto, por ejemplo, de Kinich, el pergamino con Kinich, Bennett, Furina es perfecto. En el Raiden National igual, porque principalmente jugarás Bennett, Furina, Raiden, Mabuika. Pero si por ejemplo vas con Mualani y juegas Mabuika, Xilonen, Mualani, o algún equipo que he visto que la gente quiere jugar Mabuika con Neuvillette, Furina, Xilonen, habréis escuchado muchos, y es la solución más viable, jugar Xilonen Petra Arcaica. Así que ir al set de Petra, sacar triple defensa con recarga en substat y casco de probabilidad para que salte el Favonius, pero sí va a tocar cambiar el set a Xilonen porque principalmente es la combinación donde chocan en el set Mabuika y Xilonen. Por el resto, cuando Mabuika es carry va con obsidiana no hay problemas. Ahora, esto es la elemental. Mucho texto, pero básicamente es esto. La ulti. ¿Qué hace la ulti? Haces el corte este que es increíble, que cuantos más puntos de combate, más daño hará el corte de la ulti. Y en el abismo, muy importante este punto, en el abismo siempre vas a arrancar, como con todos los personajes, arrancas con full energía, como a Wicca arrancas con 200 puntos. Con lo cual, nada más tires la primera vez tu ulti, ya será un corte de máximo daño con 200 puntos. Y ahí ya habrá que ver si con los 80 puntos que la propia Mabuika gasta a C0 con tu habilidad elemental, y si tienes la C1 gastas 120 de los 200, prácticamente con conseguir un solo segundo personaje de Natlan con la C1 que gaste al menos 80 puntos, Xilonen gasta 80 puntos, ya tienes 200 puntos. Así que, por ejemplo, sería viable quien no saque a Citlalli. Aquí me preguntaréis de forma muy recurrente seguro, Phil, saco a Citlalli, es obligatorio, es importante. Pues la verdad es que si sacáis Mabuika C1 y vais con Xilonen, tenéis los 120 de Mabuika C1, Xilonen también te da casi 90 o más de 90, y aparte recordar que también ganas puntos de combate con ataques normales. Con lo cual, Mabuika C1, Xilonen, Furina, Bennett, vaporizando en vez de derretir, que es como una especie de equipo parecido a Arlequino, ya ganas 200 puntos de combate. O sea que vas súper bien y súper tranquilo. Pero bueno, fuera aparte de esto, la ulti hace que tengas el corte inicial con un daño increíble, te da un bufo que dije 8 segundos antes, es de 7 segundos, para que 7 segundos seas un hipercarry en campo, mientras te dura la habilidad elemental, pero recordemos que igual te va a durar perfectamente. Y la elemental tiene cooldown de 15. Ah, al final tiene cooldown de 15 y no de 18. Le bajaron el cooldown a la elemental. Ah, no, la que tiene 18 es la ulti, perdón. La ulti es la que tiene cooldown de 18. Sabía que había uno de los dos skills que tenía un cooldown más alto que el otro. Y además, los multiplicadores de ataques normales y cargados para ser carry están en tu habilidad elemental. Y la ulti te da un bono, esos 7 segundos, en proporción a tu ataque total. Es decir, si vas con Bennett, ganarás más bono todavía. O sea que el best in slot de Mabuika en todos los casos siempre va a ser Bennett. Haré un vídeo aparte de los equipos porque hay mucho que explicar de los equipos, pero básicamente es elemental, rotas con todo el equipo, como haces con Raiden básicamente, y cuando toca volver a entrar con Mabuika tiras la ulti y te pones a hacer cargados en campo con la moto para que derritas si vas con Citlalli o vaporice uno
de cada 3 si vas con Furina. Es un poco peor, pero hace bastante daño también. Y Furina le da el bono daño infligido que tiene Furina. Primer talento de ascensión. Cuando un personaje hace un burst noctámbulo, el ataque de Mavuika aumenta un 30%. Si vas con Xilonen, que te permite activar 2 bursts noctámbulos por rotación, prácticamente tienes continuamente el 30% 10 segundos y no se puede stackear, es decir, no es que ganes 60, 90 y así, sino que sería un 30% continuo. Si vas igual con 3 personajes de Natlan, pero alguno no es Xilonen, recordar que el burst funciona que cuanto más personajes de Natlan en el equipo, más reduce el cooldown, el tiempo de espera que tiene el propio activación de burst noctámbulo. Es decir, aunque sea 30% 10 segundos, no van a pasar 10 segundos de rotación y se te va a acabar. Normalmente, principalmente con Xilonen, que te permite activar 2 bursts por rotación por el talento de ascensión, tendrás 30% de ataque extra continuo todo el rato. No hay problema con este talento. Y es facilito. Y el siguiente talento, al utilizar la ulti, según los puntos totales que tengas de combate hasta un máximo de 200, el personaje en campo gana 40% de daño infligido y luego va reduciéndose durante 20 segundos hasta llegar a 0. Es decir, los 10 primeros segundos pasará de 40 de daño infligido a 20 de daño infligido. Los 10 primeros segundos son los más importantes porque con Mualani tirarás la ulti que hace 1,5 millones y así, o con Kinich meterás los primeros bolazos, que recordar que Kinich también tiene distintas pasivas y talentos que hacen que el primer bolazo de Kinich sea el más fuerte de todos los que jugáis Kinich. Entonces, es interesante y le mete 40 de daño infligido a Kinich y a Mualani, aparte del set de pergamino a Kinich y a Mualani y a más personajes. Y en Mualani, como vas con Xilonen, pues Xilonen Petra. Para los 2 sets de pergamino no pueden jugarse juntos. Y luego, talentos extra, pues el de la moto, básicamente, que es Jesucristo como montura. Constelaciones. La C1 es lo que os expliqué. Han bufado a Mavuika fuera de la beta y son cambios que no hubo en la beta y esto es buenísimo y más como soporte. Básicamente pasas de 80 puntos de noctambulismo de la habilidad elemental que hace 7 hits a 120 puntos que hace 10 hits. Esto es una locura. E incrementa un 25% la eficiencia con la que obtiene espíritu de lucha. Es decir, con Mavuika C1 más un personaje de Natlan prácticamente, más los ataques normales, que también se gana espíritu de lucha con ataques normales de cualquier personaje del equipo, vas a sacar los 200 puntos. Y eso es muy bueno y no vas a tener problemas en conseguir el máximo de puntos de lucha. No dependes de tener 3 personajes de Natlan, como se comentaba, por el equipo de Mavuika, Citral y Xilonen Bennett. Y quien no saque a Citral puede jugar Mavuika, Furina, Xilonen Bennett. Y no hay problema. Y luego, además, para obtener espíritu de lucha, el ataque de Mavuika aumenta 40%, 8 segundos. Si os fijáis, la ulti te da 7 segundos de un bufo cuando es carry en campo y esto está hecho para coordinarse ese 40% extra de ataque cuando Mavuika es carry en campo, en resumen. O sea, es cuando tiras la ulti y activas la pasiva para ser carry en campo 7 segundos, pues ganas este bufo también. La C2. El ataque base de Mavuika aumenta en 200 puntos. Esto está rotísimo. Porque el ataque base no es el porcentual total. El base es el del personaje al escalar de nivel base, o sea, de forma natural, y el del arma. Esto hace que Mavuika, teniendo el ataque base más alto del juego con 359 más 741 del arma, que es el arma como es el ataque base del juego, a ganar 200 más, se pone como en 1300 de ataque base y todo lo porcentual que le eches, casco de ataque si es carry, más reloj de ataque, más los bufos de Bennett, más el nobleza, más la consonancia Piro, más la C2 de Xilonen, si la tenéis, que le da 45 más de ataque, más si acaso lleváis un cazador de dragones en Citlali, si no tenéis su arma, hace que sea el personaje que más ataque puede conseguir del juego total. O sea, hay personajes que llegan a 4000 o 5000 en algunas ocasiones y parece una locura. Mavuika superará fácilmente los 5000 y puede llegar a 6000 con C2. Y eso, recordar que hay un multiplicador de ataque que está aquí, que es la ulti, que al tirar la ulti ganáis 7 segundos de un bufo que te da más daño en tu ataque normal y cargado y en el propio corte gigantesco del millón de la ulti de tu ataque total. Pero es que aparte, la misma C2, aparte del ataque base, también al tirar la ulti te da más bono en tu normal y cargado. Un 60, 90 y 120 tu ataque del ataque normal cargado y 120 del ataque en el tajo solar, que es el tajo gordo de la ulti, el del millón, millón y medio, 2, 3 millones. Está rotísima. La C2 de Mavuika está rotísima. Y como veis, yo aún no la tengo subida y ya se nota lo fuerte que puede llegar a estar. Y además, la C2, cuando estás jugando modo soporte, el aro incinerador reduce la defensa de los enemigos cercanos un 20%. Pero esto es modo soporte.
Es decir, cuando eres carry, creo que no te beneficias de esto. Esto es solo cuando eres soporte para Kimmich, Mualani, el nuevo Raiden National, que tengo que probarlo y confirmaros si funciona bien, o Mavuika soporte general, si es monopiro, sub DPS de Arlequín en un monopiro, X, ¿no? Pero 20% de eliminación de defensa de los enemigos también le hace un soporte con esta C2 increíble. ¿Por qué? Porque el ataque base que Mavuika gana, también lo gana para los golpes que hace como soporte fuera del campo. Es decir, la C2 también ayuda a ser un mejor soporte, a ser Jesucristo, básicamente. Con C2 es el doble fuerte que Xiangling. Luego, C3, Infierno Celestial más 3, que es la ulti tanto para el corte del millón como para los multiplicadores de ataque de Mavuika Carry principalmente. Luego, la C4, la verdad no tengo ni idea, nunca la vi, nunca la leí porque yo no tiro por C4, entonces ya últimamente me olvido de las C4, pero dice: mejora el efecto del talento pasivo Kiongozi. Aumenta el daño de la habilidad definitiva, Infierno Celestial. No disminuye con el tiempo y obtiene un 10% de buen daño adicional. Vale, es básicamente el talento que te da un 40% de daño y va reduciéndose. Te da 10 más, con lo cual son 50 y no se reduce. Con lo cual la C4 hace que siempre sea un 50% de daño infligido continuo al equipo. La mitad del bufo de Furina, básicamente, la C4 a todo el equipo. Una locura. No, el personaje en campo, perdón. Luego la Elemental más 3 y la C6 la convertirá en hipercarry, que esté loco, ¿no? Nunca leí la C6, la verdad. El arsenal flamígero de la habilidad elemental de denominación, vale, cuando es carry se fortalece de manera integral. Aro incinerador, esto es cuando eres soporte modo Xiangling. El aro incinerador golpea a un enemigo, pirociclo arremeterá contra él para infligir daño piro. Vale, es un hit extra del 200% del ataque, muy fuerte. Pirociclo, eso es cuando eres carry y das cargados. Cuando Mavuika está manejando el pirociclo, invocará un aro incinerador, imagen ardiente que reducirá un 20% la defensa de los enemigos cercanos y cada 3 segundos inflige daño piro. Vale, modo carry haces un hit cada 3 segundos del 500% del ataque y reduce un 20% de la defensa de los enemigos cercanos. Es decir, lo que hace la C2, pero también en modo DPS en campo. Para mejorar aún más la capacidad de Mavuika para moverse por toda clase de terrenos. Y encima la vuelve una montura rota. Y además, cuando Mavuika está conduciendo su pirociclo en este combate, cuando sus puntos de antagonismo llegan a 5, obtiene 80 puntos. Es decir, duplica la capacidad de ser montura a la C6. Nah, es una locura, pero bueno, yo nunca la sacaré. Esas son las constelaciones, C1 y C2 rotas. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Sets. Para soporte es el set de pergamino y no hay mucha variante. Con set de pergamino no hay casco de ataque, no hay cosas raras, no os preocupéis, el reloj sí que tiene ser de ataque, el cáliz es de piro siempre. Es más, os voy a poner y enseñar el set que yo llevo, es este el set que llevo, de pergamino, de soporte, y no hay cosas raras, siempre va a ser ataque, piro y daño crítico, siempre. Y los substats siempre van a ser probabilidad, daño y ataque porcentual. Nada de ataque plano, nada de recarga, por favor, que la gente, aún hay gente que construyendo hoy en stream a Mavuika me ha dicho: ¡ey, la recarga no tiene ulti con Mavuika! Normal, el 99% de personajes de Genshin usan recarga, Mavuika no lleva recarga. Proporción, o sea, probabilidad y daño, y ataque porcentual. Reloj de ataque, cáliz de piro, casco, daño crítico. Siempre como soporte. ¿Y qué hay que buscar? Hay que buscar maxear la proporción crítica llegando a más de 70 de probabilidad y el daño crítico pues por encima de 200 lo que puedas. ¿Por qué digo lo que puedas? Porque teniendo en cuenta los substats que puedes llegar a conseguir con el set de pergamino, ya que el obsidiana te da 40 de probabilidad, este no, y sin su arma, que su arma le da 35 de daño crítico y 11% de probabilidad, la realidad es que como no lleves un arma que te dé buena proporción, ahora hablamos de las armas 4 estrellas y 5 estrellas, es complicado capear proporción crítica si no tienes artefactos perfectos del set de pergamino. Pero hay que sacar más 70 de probabilidad y más de 200 de daño, lo que puedas, teniendo en cuenta lo que te dé el arma, obviamente. No te pases de 250 como expliqué. Pero con este set en ningún caso vas a llevar casco de ataque ni cosas raras. Siempre va a ser igual. Y ahora, teniendo en cuenta que yo tengo su arma que me da 11 de probabilidad y 35 de daño, esto me lo ha preguntado mucha gente en otros vídeos porque todo el rato digo, el arma da 35 de daño y 48% de ataque. Y me decís, ¿cómo que si aquí pone 20 y 28? ¿Cómo que 35? La siguiente pasiva dice que si estás en campo perdiendo puntos de noctambulismo o si estás fuera del campo,
ganas 75% del propio bufo. 75% de 20 de daño crítico es 15, con lo cual te da 35 de daño crítico. Y 75% de 28 es 20, con lo cual te da 48% de ataque. Para Mabuika te da este bufo. Y para Kimmich también. Para otros personajes que no sean de Natlan y no estén en estado de noctambulismo perdiendo puntos, este arma al resto de personajes del juego le da 20 de daño crítico, 28 de ataque, 11 de probabilidad de ataque base alto, que igual está muy bien. Pero para Kimmich y Mabuika te da 35 de daño crítico y 48 de ataque porcentual. Entonces, ¿cómo debe quedar? Ahora explico de carry, pero ¿cómo debe quedarse con pergamino soporte? Pues mirar, voy a activar la elemental para activar la pasiva del arma. ¡Pa! Y yo tengo con la pasiva del arma como soporte y puedo mejorar y aún me cuesta 67, que me gustaría tener más 70, y 240. Como ves me sobra 5 de recarga, pero da igual. Y como veis de ataque tengo 3000 sin el resto de bufos. Imaginar con Bennett y con la C2 de Shilonen y con el resto de bufos, pues ya me pongo en 5000 y aún no activé la C. Aún no activé la C2. Me voy a poner en 6000 de ataque, imaginar. Y esto es de soporte. Esto es haciendo la de Xiangling. Imaginar ahora en Obsidiana. Ahora, siguiente parte de cómo funciona Mabuika. Mabuika DPS. Pues bien, aquí sí voy a explicaros un poco más tranquilamente el tema del casco de ataque. Me habéis escuchado mucho decir y es muy fácil. El tema del casco de ataque depende de llevar su arma o armas que te den mucha proporción crítica. Ahora hablo de las armas en profundidad y no os preocupéis porque por suerte las armas no se dividen en carry o no carry. Las armas de Mabuika al final funcionan todas igual. Tanto el terragitador, que es el arma de la forja de Natlan, que el terragitador te da daño en tu habilidad elemental. Recordemos que todo el escalado de ataques normales y cargados está en la habilidad elemental, con lo cual el terragitador le sirve en todos los casos, pero bueno, ahora indagamos un poco más, ¿no? Pero bueno, el set de Obsidiana para carry solo varía el casco, que puede ser de daño crítico o de ataque porcentual. ¿En qué varía? En según que las armas que lleves te den mucha proporción crítica y que... ya está activado el set, ¿no? Sí. Pues ahora mismo yo con Mabuika, con el nuevo set y todo activado, con el set de Obsidiana tengo 82, porque me da 40 el set, y 258. A mí me sobra daño crítico, como podéis comprobar, y encima mis ítems son malos. La idea sería tener 75-80 de probabilidad, 250 daño crítico, incluyendo el casco de ataque. De nuevo, mucha gente me pregunta, si tengo 75 con el set activado y 220 de daño crítico ya con el casco de ataque puesto, ¿está bien? No, no está bien, no llegas a 240 ni a 250. Debes llevar esta proporción primero y el casco de ataque, una vez lo tengas, incluido el casco de ataque, al menos llegar a 75 240. Si no, casco de daño crítico para capear la proporción. A mí me sobran 8, pero no tengo casco de ataque. ¿Yo qué llevaré? Llevo por ahora casco de daño crítico. El día que con un casco de ataque pudiese aún conseguir esa proporción crítica, haría mucho más daño. Es más, Mabuika, no solo con la C2, sino con el multiplicador de ataque que tiene en la ulti que os enseñé hace un momento, obviamente le rentará mucho más el casco de ataque y aún con el ataque base tan loco que tiene. Pero hay que asegurarse capear la proporción crítica, que es fácil. Y yo tengo este casco que es malísimo, que podría tener más probabilidad y ataque porcentual que no tengo, un casco malísimo. Un Kali de 28 de daño, 5 de ataque, 3 fallos, que también podría mejorar bastante. Un reloj que, como veis, tiene 18 de recarga, que Mabuika no usa recarga, con lo cual también podría mejorar bastante, con más probabilidad o más daño, sobre todo más daño, para tener un casco de ataque. Y luego una pluma de 25 de daño, 9 de ataque, la recarga es fallo, vida plana es fallo, con lo cual también es una pluma bastante mala. Y una flor con 2 fallos en maestría, que no quiero maestría, aunque derretimos, recordar, que tiene crit value y, o sea, proporción crítica y ataque porcentual. Como veis, mi set de Obsidiana es malísimo. Y ya casi he llegado al 1.000.000 con C1. Cuando saque la C2 daré 1,5 millones. El set de Obsidiana, solo buscando proporción crítica, ataque por ciento, más la pasiva y tal, y un arma que dé proporción crítica, va a ser bastante fácil conseguir un casco de ataque y aún capeando proporción crítica. Eso sería su construcción óptima. Y esa es la que voy a ir, obviamente. Ahora, las armas. Su arma es su mejor arma. Es lo de siempre en todos los personajes. No tiene ningún misterio. Ahora, ¿qué otras armas puede utilizar? Pues el arma de Kimmich. Lo que pasa es que la pasiva te da 60 daño infligido, pero si hay quemadura y crepitar en el equipo. Claro, si juegas Mabuika con Kimmich, perfecto.
Pero si juegas Mabuika con Mualani, Furina, Shironen, no hay quemadura. Si juegas Mabuika con Emily, Mabuika, Shironen, Mualani, sí. Si juegas Mabuika Carry con Citlali, Shironen, Bennett, perdón, sí, no lo he dicho bien, no vas a jugar quemadura, vas a jugar derretidos, con lo cual no te sirve el arma. Entonces, el arma de Kinich es muy buena porque le da 60 daño infligido, aparte de los mismos stats principales que su arma, como veis son los mismos, pero dependes de que haya quemadura. Si hay quemadura, es muy buena, pero si no hay quemadura, no es tan buena. El emblema del mar de juncos de Dehya está muy bien, pero no combina bien con set de obsidiana, es decir, con Mabuika Carry. ¿Por qué? Porque tiene 33 de probabilidad, más 40 del set, 73, más 5 base, más el resto de probabilidad que consigas, te va a sobrar la probabilidad. El emblema mar de juncos es de las mejores que puede haber para Mabuika, pero con Mabuika soporte. Luego, para Mabuika Carry de nuevo con set de obsidiana, la lápida es muy buena, porque no te da proporción crítica, pero te permite que lleves casco de daño crítico, te sobre la proporción y ya el ataque te da la lápida del lobo. Es decir, lápida del lobo de permanente es de las mejores armas para Mabuika Carry con set de obsidiana y casco de daño crítico, así que tenerla muy en cuenta. Y aquí mención honorífica a la lápida del lobo chiquitita que está por aquí en pantalla, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es el arma de la Forja de Fontaine, que la menciono muchas veces. El arma de la Forja de Fontaine R5, que es un mandoble, literalmente es una lápida chiquitita. Es ataque, 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 ataque. Punto. Y como llevas doble healing con Shironen y Bennett, ese arma tiene una pasiva, que si pacto vital y te curas, bla, 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 bla. El caso es que te da más ataque. En resumen, ese arma es una lápida chiquitita. Ese arma, misma función que esta y una de sus mejores 4 estrellas en las circunstancias que expliqué de obsidiana, casco de daño crítico. Y ahora, de mandobles, que yo recuerde, no hay más mandobles que te den daño crítico de 5 estrellas. De 4 estrellas voy a mencionar 4 mandobles. Primero, la lápida del lobo chiquitita de la Forja de Fontaine, de sus mejores en estas condiciones. Su mejor arma 4 estrellas overall, es decir, en todas las situaciones prácticamente, menos con un pero muy grande, es la médula de la serpiente, señores. Aunque el ataque base no sea Jesucristo, la médula R5 de pase batalla es su mejor arma. Lo que tiene un pero, y es que, al igual que el emblema mar de juncos, como te da probabilidad más 40 el set de obsidiana, más 5 bases, son 27 y 40, 67 y 5 bases, 72. No quieres probabilidad en substat prácticamente, te va a sobrar si la juegas de carry con este arma. De sub DPS con set de pergamino, la Xianglin 5 estrellas, muy buena. Si conseguís que este arma R5 no pasar de 80 de probabilidad, 250 de daño con set de obsidiana, entonces es muy buena la médula, pero tiene ese problema. Y luego, para terminar, 2 armas más free to play en este caso, si no podéis acceder a una médula, que son el terragitador y el peñasco oscuro. En mi opinión, os diría que la que más os puede equilibrar a Mabuika, sobre todo carry obsidiana, con casco de daño crítico, perdón, con casco de ataque, que eso luego os puede dar el salto a otras armas con el propio casco de ataque, como por ejemplo su propio arma, es el peñasco oscuro. El peñasco oscuro en Mabuika es bastante bueno y os da 55 de daño crítico, lo que permite, incluyendo el set de obsidiana, llevarla casco de ataque capeando proporción. El peñasco os va, siendo free to play el arma, a dar mucho margen de maniobra. No superaría la médula R5, pero repito, la médula R5 tiene algunos problemas extra porque te va a sobrar probabilidad y se te va a hacer bastante complicado poder tener capeo de proporción crítica. Estas son las armas generales para Mabuika. Hay más, pero todo lo que sea debajo de esto que os he explicado son peores. Os he explicado 3 armas totalmente free to play, Forja de Fontaine, la de ataque, ataque, ataque como lápida chiquitita, el terragitador, que es la de Natlan, que no está mal situacionalmente, pero bueno, diría que es peor que el peñasco. Luego, las que son un poco más pay to win, principalmente pase batalla R5, y luego ya las de 5 estrellas, incluyendo una de permanente que os puede salir en cualquier momento. El orgullo, si alguno me... ¡Fil, el orgullo! Es malísima para Mabuika, no juguéis orgullo celestial en Mabuika. Y ahora, stats. De soporte sub DPS, lo que os expliqué antes y os enseñé hace un momento. No requieres nada de recarga, el ataque ya habéis visto que podemos conseguir un montón, y de sub DPS con pergamino se va a hacer complicado capear. Aún teniendo su arma, no capeo lo que me gustaría la proporción crítica. Y por otro lado, como carry en campo con obsidiana,
ya habéis visto lo que tiene que tener y sobre todo hay que entender y aprender cuándo debe llevar casco de ataque. Si incluyendo el casco de ataque capeas proporción, 75-80 de probabilidad, 240-250 de daño, incluyendo casco de ataque. Entonces en ese momento el casco de ataque es Jesucristo en la tierra. Así de fácil. Depende mucho de si las armas te dan proporción crítica o no. Las que no, Lápida del Lobo y Forja de Fontaine. No te dan proporción crítica, con lo cual Lápida del Lobo y Forja de Fontaine irán con casco de daño crítico casi siempre y ahí te van a permitir capear proporción y la Lápida y la Forja de Fontaine te compensan todo el ataque. Ahora, rotación rápida y recordar que haré un vídeo aparte de los equipos de Mabuika, que tengo muchas ganas de hacerlo además. Para Mabuika Carry, tiras la elemental, rotas con todo el equipo y cuando rotes con todo el equipo tiras la ulti al principio como si fuera una Raiden y dejas, según acabes la ulti, presionado el botón de hacer ataques cargados para que dé vueltas con la moto y derritas todos los golpes si vas con Citlali. Así de fácil. En cuanto hagas el golpe final de la moto sabrás que acabaste la rotación y vuelves a entrar con Shironen, elemental ulti de Citlali, elemental ulti de Bennett. Esperas un segundo si tiras la elemental de Bennett porque pierdes la aplicación crío para derretir, tiras la última Wicca, la derrites, metes 1.000.000 y cargados con la moto. Así de fácil la rotación de Mabuika. Y para Mabuika soporte, si es C0, hay que dejar la elemental de Mabuika justo antes del carry para que no pierdas el tiempo o pierdas ticks, sobre todo con Mualani, que si tiras la elemental al principio de la rotación y no antes de Mualani, no te va a dar el piro para que Mualani vaporice el tercer mordisco. Pero si es C1 Mabuika, que tienes 20 segundos de aplicación y full uptime, entonces si es C1, la elemental de Mabuika se tira al principio y rotas con todo el equipo. Así de fácil, señores. Esto es todos los secretos, la utilización y todo lo importante de Mabuika. Esto es la build de Mabuika. Espero que ayude, espero que no haya tenido pequeños errores como me ha pasado anteriormente porque el personaje acaba de salir, pero todos nos pedís los creadores la build, la build, la build, la build y aquí está la build. Creo que os ha traído en profundidad todo lo importante del personaje y creo que no nos ha escapado ningún detalle ni de las armas, ni de los sets, ni de los substats, ni de la utilización, ni de la rotación, ni de los talentos, ni de las constelaciones. Así que poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, hacer viral esta build. Vamos a llegar a los 100.000 muy pronto en la primera semana y ojalá que llegue al 500.000 la build y sea la más vista de este personaje porque es mi esposa y porque la intro os prometo que no la he ensayado, ha salido totalmente improvisada de hacer el juego con las gafas y todo. Lo prometo, lo juro. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No seáis miñimiñis. Gracias por apreciar el trabajo del equipo del canal que están teniendo esta build, trabajando el día de año nuevo para que tengáis esta build. Y chaito, que estéis muy bien, gente. Chao, chao, chao. No seáis miñimiñis.